Los devoradores de piedras. Una novela de Roberto P. Marcos. Capítulo 7. Atrapados. ¿Qué demonios era eso? Auca había agarrado la mano de Carl con tanta fuerza que le había clavado las uñas. Aún no se habían repuesto del impacto de ver desaparecer a Morales de aquel modo. Los tres seguían mirando la cavidad que se introducía en las entrañas de aquel mundo oscuro. Espera, no me lo digas. Un calachachu de esos, ¿no? No recibió respuesta. Las cavernas de Supai. Estas son las cuevas de la leyenda. Carl avanzó hacia el lugar donde la criatura había capturado al porteador, antorcha en mano y pistola en la otra. Tony hizo lo propio. La muchacha los siguió temerosa. ¡Maldición! Hemos perdido todo el equipaje bajo estas rocas. Auca, ¿crees que es posible que haya otras entradas a esta cueva por la montaña? La montaña está llena de grutas, pero no sabría decirles si están comunicadas entre sí. Los accesos están sellados, ocultos o enterrados. No suena muy esperanzador. Sé que en la cumbre de Licancabur hay un acceso a las cavernas. Es allí donde se efectúa la lucta. No era mi idea, pero quizás sea un modo de ascender la montaña. Sí, sin duda una buena forma. A oscuras, sin ningún modo de orientarnos y una caterva de alimañas de las tinieblas siguiéndonos los talones. Deja de quejarte, Tony. Hemos de estar alerta. Tenemos que encontrar a Morales, si es que sigue vivo. ¿Pero qué dices, Carl? Morales está muerto. Ahora lo que deberíamos hacer es preocuparnos por salir de aquí. No podemos abandonarlo. Ya perdimos a Gastón y no pudimos hacer nada para evitarlo. Mientras tengamos la opción de salvar a un hombre, es nuestro deber intentarlo. Está bien, Carl. Lo haremos como quieras. Avanzaron a través de la gruta. Carl iba en la vanguardia de la comitiva, alumbrando con la antorcha la caverna. Esta consistía en un pasaje estrecho y alto, una grieta en la inmensidad de la montaña. El ominoso silencio de su interior fue roto por los pasos de los tres caminantes. Carl detuvo el avance. Fijaos. El explorador alumbró el suelo con la antorcha. Un pequeño charco de sangre y un reguero de gotas escarlata partían de un saliente en el suelo. No tiene buena pinta. Continuaron la marcha siguiendo el rastro de sangre a lo largo del túnel. Este iba ensanchándose poco a poco. Comenzaban a escuchar un murmullo lejano cuyo origen no lograban distinguir. La caverna seguía un camino sinuoso. En algunos tramos hubieron de ayudarse con las manos para ascender y descender los pronunciados salientes de roca. Auca demostró ser ágil. Parecía habituada a moverse en terrenos abruptos como aquel. Poco después perdieron el rastro de sangre. En un momento dado, la gruta empezó a bifurcarse. La estructura de la misma seguía un patrón irregular, aunque el túnel por el que transitaban, más ancho, parecía constituir una vía principal, continuando el camino que venían siguiendo desde la entrada en el templete. Esta cueva no sigue un patrón natural. Parece haber sido excavada. Mirad, esas rocas sujetan el techo y mantienen la estructura de las paredes, como contrafuertes o pilares dispuestos para evitar el derrumbe. Según lo que nos has contado, Auca, los Kala-Anchamchu construyeron estas cavernas intentando liberar a los demonios del mundo inferior. Creo que, en efecto, estas cavernas han sido excavadas, lo que vendría a corroborar la descripción de la leyenda. Sorprende que sigan en pie tras tantos años. Los Anchamchu nunca abandonaron estas cavernas, Apuntó Auca. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Habían llegado ante una sala más grande, una gran cavidad abovedada. Para sorpresa de todos, una suave luz anaranjada alumbraba la caverna en aquel lugar. Arriba, en un punto al parecer inalcanzable de la bóveda, existía una pequeña abertura por la cual penetraba la luz de un fuego. ¿Qué diablos es eso? No alces la voz, Pidió Carl, hablando en un susurro. Auca. ¿Podrían ser los Amtayiri? Auca negó con la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos. Mi gente no habita en las ruinas de los Anchamchu. Están prohibidas. Pero alguien ha debido encender ese fuego. Esto cada vez me da más mala espina.
Si la tribu de Auca no tiene nada que ver, eso solo puede significar que nos acercamos a los dominios de esos condenados monstruos. Sed ahora muy discretos. Tony, ten tu arma preparada. La tengo bien amarrada, Carl, descuida. No voy a dejar que ninguno de esos bichos se acerque a menos de 10 metros de nosotros. La caverna continuaba más allá, estrechándose de nuevo para formar un túnel. Caminaron hacia aquel punto. A medida que se acercaban, Carl vio 2 bultos negros apoyados junto a la pared. Alumbrando la zona con su antorcha, descubrió que se trataba de 2 viejos barriles de madera, abandonados junto a varios enseres más que había esparcidos por el suelo. Carl se aproximó para evaluarlos. Vaya, esto sí es un hallazgo. Sujeta la antorcha, Tony. Sobre el suelo había varios rollos de cuerda, antiquísimos y deshilachados. Podría sernos de ayuda, dijo Carl, agarrando una cuerda y enrollándosela a modo de bandolera. Luego se acercó a los barriles cubiertos de polvo. Tony se aproximó con la antorcha en mano para mirar también, pero Carl lo detuvo instantáneamente con un gesto. No te acerques. Tony quedó paralizado. Carl leyó la inscripción que había en el cuerpo del barril. Pólvora. Leyó, en castellano. Este barril debió pertenecer a conquistadores españoles. Parece que llegaron hasta aquí. Vaya, esos españoles no se andaban con chiquitas. Seguramente el viejales de tu amigo Alcázar estuvo con ellos. Si el viejales del Pájar estuviera aquí, no creo que hablaras de él con tanta ligereza, dijo Carl, sonriendo. Hemos de tener cuidado. No sabemos qué podemos encontrarnos por aquí. Esta pólvora es potencialmente peligrosa. Podría sacarnos de un apuro. Quizá gracias a ella podamos abrir una brecha en algún muro para salir de aquí. O podríamos acabar enterrados bajo la montaña. En este estado la pólvora es muy inestable. Estos barriles podían tener más de 400 años. De pronto, un grito estremecedor llegó hasta ellos, resonando a través de las grutas por las que habían transitado antes. Los 3 compartieron una viraga de alerta. Morales, dijo Tony. Carl asintió. Parece que nos hemos desviado. Tenemos que volver por él. Carl, ¿estás seguro de esto? No, pero ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Karl Jäger se levantó y avanzó rápida y silenciosamente hacia la abertura por la que habían penetrado en aquella bóveda. Mientras caminaba, los gritos de Morales se escuchaban intermitentemente, superpuestos a otro sonido leve, como el murmullo de una corriente de agua, o peor, la lejana marcha de una comitiva. Al llegar al túnel, Carl se detuvo a escuchar. Los gritos de Morales habían cesado, pero el rumor persistía. ¿Qué ocurre, Carl?, preguntó Tony desde el otro extremo de la sala. Carl no contestó y siguió escuchando. De pronto, el explorador levantó la cabeza y volvió sobre sí mismo caminando deprisa hacia Tony y Auca. ¿Qué ocurre?, insistió Tony. Cambio de planes. Vámonos de aquí. Tony y Auca no esperaron más explicaciones. Avanzaron todo lo deprisa que pudieron hacia el túnel que partía desde el lugar donde reposaban los barriles y que ascendía en una pendiente algo pronunciada. El rumor que había alertado a Carl era ahora más audible. El pasaje resultaba resbaladizo debido a la gravilla. Hubieron de trepar con cuidado de no tropezar y deslizarse cuesta abajo. Auca iba delante, más ágil, seguida de cerca por Jäger. Tony, que portaba la antorcha, tuvo alguna dificultad para seguir su ritmo. Vamos, Tony, le apremió Jäger. Auca y él habían trepado sobre un obstáculo de piedra más elevado. Carl tomó la antorcha que portaba su primo y se la ofreció a Auca. Luego tendió su mano para ayudar a Tony a elevarse. ¿Qué demonios pasa, Carl? ¿Qué es ese ruido? No lo sé, pero se está acercando y no quiero estar aquí cuando lleve. Siguieron el camino a toda prisa. El pasaje se hacía cada vez más angosto y accidentado. Auca se movía con agilidad entre las paredes de roca. Más allá de una estrechez, vislumbraron una línea de luz rojiza. Tras atravesar el resquicio, llegaron ante una nueva sala, esta vez claramente iluminada por la luz de varios fuegos. Carl, Tony y Auca quedaron paralizados al llegar allí. Aquella sala no era una gruta convencional. Era toda una estructura de piedra tallada de proporciones gigantescas. Enormes pilares de piedra se elevaban hacia el techo, cubiertos completamente por grabados sinuosos, en una disposición que resultaba casi orgánica, aunque claramente su origen no era natural. El suelo era plano y enlosado, y las paredes, aunque irregulares, se hallaban pintadas hasta los topes con dibujos en colores negro, rojo y azul,
representando innumerables criaturas quiméricas. Todo en torno a aquella suerte de sala hipóstila se hallaba alumbrado mediante numerosos recipientes de bronce, en los que ardían fuegos de color cobrizo. Increíble. Murmuró Jäger, dejándose llevar momentáneamente por el hallazgo. Estas representaciones no parecen corresponder con ningún estilo conocido, y sin embargo puede que sea una de las muestras más antiguas y mejor conservadas del arte precolombino. Suena muy interesante, pero te recuerdo que estamos intentando huir de aquí. La improvisada antorcha prácticamente se había consumido. Carl la dejó caer a un lado. Fue en ese momento cuando escucharon un nuevo grito, mucho más cercano y que no se asemejaba a la voz de Morales. Parecía la llamada de una bestia, una especie de chasquido agudo e inhumano. No procedía del mismo lugar por el que habían venido, sino de algún lugar en aquella misma sala. ¿Carl? Algo retumbó entre las columnas, como un bloque de piedra que se hubiera desprendido del techo. Al escuchar aquel estruendo, dieron instintivamente un paso atrás. Salgamos de aquí. ¡Ya! Los tres regresaron al pasaje por el que habían entrado a la caverna, ahora sumido en la oscuridad. Se apretaron contra la pared mientras escuchaban algo moverse en la sala de las columnas. Poco después llegaron ante el ensanche del pasaje. La apagada luz de la otra sala se derramaba sobre las rocas que bajaban al nivel inferior, donde habían encontrado los barriles de pólvora. ¿Es una de esas criaturas? No sé si quiero comprobarlo. Cuando llegaron a la sala de los barriles, los tres tuvieron que frenar su avance en seco. Varios hombres habían ocupado la sala y estaban esperándolos. En un abrir y cerrar de ojos, varios indígenas los habían rodeado sin dejar tiempo a Carl y compañía a que pudieran reaccionar. Dos hombres armados con dagas agarraron a Carl y a Tony y les amenazaron con el brillante filo de sus armas rozando su cuello. Otros dos hombres habían agarrado a Auca de los brazos. Iban ataviados con ponchos de colores y las caras pintadas con franjas rojas y blancas. Algunos de los presentes se armaban con grandes lanzas y mazas contundentes. No todos iban vestidos de aquella visa, pues algunos de los hombres vestían de un modo occidentalizado. Carl supuso que aquellas vestimentas tribales respondían a alguna clase de tradición ritual, quizá debido a la lucta que los Samtajiri habían pretendido realizar antes de que Auca escapara. Uno de los hombres, el que parecía el líder, llevaba una máscara dorada con la efigie grabada de Viracocha, la misma que adornaba el pórtico sellado, apoyada sobre la cabeza. Tenía todo el aspecto de un líder chamánico. Se había abierto paso hacia ellos y su rostro, de edad indeterminada, gris y afilado, mostraba un gesto adusto al observarlos. Se han entrometido ustedes en asuntos que no les conciernen, dijo el líder, hablando en un español grave y con fuerte acento boliviano. Y tú, Auca, has ofendido las tradiciones de tu pueblo y puesto en peligro el destino de los Samtajiri. ¿De verdad cree que el asesinato de una muchacha calmará a los Anchanchu? ¿O realmente es un modo de seguir asustando a su pueblo? El chamán dirigió una mirada fulminante al explorador. Carl, creo que no es buena idea hacer enfadar a estos señores. Vaya, se cree usted muy listo, señor. Jäger. Mi nombre es Carl Jäger. No me importa cómo se llame. Dentro de unos segundos estará muerto, al igual que su compañero. ¡Atadlos! Serán los Anchanchu quienes sellen su destino. Hoy no será la sangre de los Samtajiri la única que sea derramada para saciar la sed de los demonios de su pai. Traed a la chica. Los dos hombres que tenían amarrada a Auca la arrastraron hacia el pasaje, llevándosela consigo, mientras ella forcejeaba para intentar zafarse. Carl y Tony la perdieron de vista. Los Samtajiri la habían capturado para finalizar el ritual. Esa ceremonia que pretende realizar es una tradición innecesaria, exclamó Carl, mientras los Samtajiri les arrebataban las armas y los obligaban a arrodillarse. Si hay algo que bloquea a los Anchanchu en el interior de las cavernas, esos son los sellos de sus ancestros, no la sangre de una joven. ¿Qué puede saber un estúpido forastero como usted? Ustedes, los norteamericanos, se creen con la verdad absoluta, pero en realidad están ciegos. No soy americano. En aquel momento, un bramido estentóreo se propagó a través del pasaje que ascendía hasta la sala de las columnas. El chamán y los Samtajiri buscaron con la mirada el origen de aquel sonido.
Carl y Tony aprovecharon ese momento de sorpresa para liberarse de sus captores. En un rápido movimiento, Carl golpeó con el codo el estómago del indígena. Luego, mediante una llave, le agarró el brazo y lo dobló en un ángulo doloroso, haciendo que el nativo soltara el arma que le había arrebatado. Hubo unos instantes de caos durante los cuales Tony también redujo a su oponente y recuperaba su revólver. Mientras esto tenía lugar, los Amtagiri se habían dispersado a lo ancho de la sala, huyendo de la mole oscura que había aparecido por el pasaje de la sala de las columnas. A la escasa luz de la caverna, Carl y Tony pudieron observar a una criatura enorme, mayor que un oso y de aspecto vagamente humano, que se había plantado frente al acceso a la sala. Sus ojos eran rojos y claramente visibles a pesar de la oscuridad. La criatura se movía rápido. Agarró a uno de los Amtagiri con ambos brazos y lo desmembró como si hubiera arrancado la rama de un arbusto, mientras emitía un rugido estremecedor. Los demás indígenas, presas del pánico, intentaban abandonar en tropel la cavernosa sala. Vámonos de aquí, Tony. Carl agarró a su primo y lo arrastró en dirección al lugar donde corrían los indígenas. La criatura, mientras tanto, había saltado hacia la pared y avanzaba caminando por ella, aferrándose a la piedra mediante sus garras y corriendo a gran velocidad hacia la salida. Desde la pared, la bestia saltó sobre los Amtagiri, aplastando bajo su peso a varios de ellos e interponiéndose entre los dos jóvenes y su ruta de huida. Al cabo de pocos segundos, la sala había quedado sembrada de cadáveres. Dos indígenas batallaban contra la bestia mediante sus lanzas. Ambos perecieron pronto, no pudiendo hacer frente a la fuerza ciclópea de su adversario. La sala quedó vacía de vida, a excepción de los dos exploradores y la criatura. Esta se había erguido tras eliminar a los indígenas para mirar a los dos últimos supervivientes de aquel infierno subterráneo. La luz del fuego que llegaba desde el techo caía sobre el devorador, permitiendo a Tony y a Carl contemplar la portentosa musculatura de aquella bestia de piel grisácea. Su rostro desfigurado, demoníaco, mostraba unas quijadas descomunales. Una especie de sonrisa espeluznante enseñaba sus afilados dientes. Carl sabía que no tenían tiempo. Apuntó con su Walter a la criatura, y lo mismo hizo Tony con su revólver Colt. En efecto, la criatura se abalanzó hacia ellos, dando un gran salto. Ambos se hicieron a un lado esquivando a la bestia, que cayó con gran estruendo sobre el lugar que ambos habían abandonado. Tony, que se había tirado al suelo, rodó y se levantó rápidamente para alejarse de la criatura que se había vuelto hacia él. Carl, mientras tanto, se había alejado de la bestia adquiriendo un mejor ángulo. Disparó su arma y la bala de su Walter impactó contra el omoplato del devorador. La bestia no sangró, aunque el proyectil había penetrado en su carne. La criatura no pareció sentir dolor, apenas el producido por la picadura de un molesto mosquito, y siguió avanzando hacia Tony, sus brazos prestos para golpear con toda su fuerza. Tony se vio obligado a replegarse hacia el muro de piedra. La bestia lo acorralaba contra él. El joven norteamericano disparó su revólver contra el rostro de la criatura, que esta vez sí reaccionó ante la herida, pues bramó enfurecida, deteniendo su avance y llevándose sus pétreas manos a los ojos. Ahora, Tony, corre, gritó Carl desde el otro lado. Tony inició su escapada. Mientras huía, el devorador agitó su formidable brazo, golpeándole fuertemente en el costado. Así, lo empujó varios metros hacia el centro de la sala, donde Tony cayó en redondo. Carl se abalanzó hacia su primo. El devorador se hallaba cegado debido a la herida abierta en su rostro desfigurado. Carl lo ayudaba a levantarse, mientras la bestia emitía un rugido ensordecedor que hizo temblar toda la sala. Dios, Carl, esa cosa me ha hecho puré, decía Tony, mientras se agarraba el costado y se levantaba con dificultad. Venga, apóyate en mí. No tenemos tiempo. Tony se agarró al hombro de su primo y ambos avanzaron hacia el lugar de huida usado por los Amtagiri en busca de la protección de la intrincada caverna. La bestia empezó a moverse erráticamente por la sala, buscándolos a tientas y golpeando al aire. Cuando ambos llegaron a la entrada de la sala, el suelo empezó a temblar. Carl,
tuvo una corazonada acerca de lo que significaba aquel temblor. Una horda de aquellas criaturas se aproximaba al trote, alertadas por la llamada de su congénere, desde algún lugar de la sala de las columnas. Una idea cruzó la mente de Carl. Apoyó a Tony contra la pared de la gruta y le dijo: Ahora tendremos que correr. ¿Podrás hacerlo? Tony emitió un gruñido de asentimiento. Luego, Carl apuntó su arma hacia la sala. Mientras se disponía a disparar, Carl pudo ver que, efectivamente, una maraña oscura penetraba a través del pasaje que conducía a la sala de las columnas. La marea negra, moteada de brillantes puntos rojos, se propagaba a gran velocidad hacia ellos a través de las paredes. Carl no tendría otra oportunidad. Apuntó el cañón de su arma prácticamente a ciegas, rezando porque su memoria espacial no estuviera equivocada. ¡Corre! Exclamó. Luego apretó el gatillo. La explosión fue espectacular. Los barriles de pólvora estallaron en una enorme bola de fuego, mientras ambos corrían hacia el interior del pasaje. La onda expansiva los empujó, haciéndolos caer, y ambos impactaron contra el suelo mientras se iniciaba el ensordecedor derrumbe de la sala infestada por los devoradores. Los ensordecedores gritos de dolor de las bestias se unían al estruendo provocado por el desprendimiento de las rocas. Mientras tanto, Carl sacaba fuerzas desesperadas de algún rincón de su indómito ser para levantarse del suelo. La estructura de la caverna en aquel pasaje empezaba a derrumbarse. Tony se hallaba aún tirado sobre el suelo. Carl se lanzó sobre él. ¿Estás bien? Una gigantesca roca se despeñó muy cerca de ellos, bloqueando el acceso a la sala. A la luz del fuego que penetraba por los resquicios, Carl comprobó que su primo parecía ileso, aunque tenía los ojos cerrados. Vamos, Tony, despierta. Tony abrió los ojos, pero parecía algo desorientado. Carl lo ayudó a incorporarse y lo arrastró hacia el interior del túnel, colocando el brazo de su primo sobre su hombro. De pronto, Tony pareció recuperar conciencia de sí mismo y exclamó: Mi revólver. Tony se zafó de Carl bruscamente para regresar y recuperar la pistola que yacía en el lugar donde éste lo había recogido. Diablos, Tony, esto está a punto de desmoronarse. No pienso abandonar aquí a mi pequeña. Ahora sí, vámonos. Ambos iniciaron la huida a través de las cavernas. Tras ellos, una estela de desolación. Frente a ellos, la inexpugnable oscuridad de las entrañas de Licancabur. Esta ha sido una producción de Emaki Ficción Sonora. La novela Los Devoradores de Piedras está disponible para su compra en Amazon.